Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Una noche, mi esposa me miró a los ojos y me dijo, me gustas, pero no estoy enamorada de ti. Sus amigas aplaudieron su honestidad y comentaron, qué valiente. Yo simplemente asentí y dije, gracias por aclararlo. A partir de ese momento, empecé a tratarla como a una compañera de piso. Me gustaba, pero no como antes. Sin sorpresas, regalos ni mensajes de buenos días. Semanas después, su pánico se hizo evidente cuando el silencio se volvió más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir. ¿Conoces ese dicho de que la vida cambia en un instante? Bueno, no exageraban. Mi vida dio un vuelco un martes por la noche, exactamente a las 9:47 de la noche, con un reality show aburrido de fondo. No hubo ningún accidente, ninguna emergencia médica, ningún momento dramático digno de una película. No, fueron solo 7 palabras dichas con naturalidad, como si Clara me pidiera que le entregara el control remoto. Pero para mí, el mundo se derrumbó en ese mismo instante. Déjenme ponerlos en contexto, porque el contexto importa. Nuestra sala. Pasé 3 fines de semana pintándola del tono perfecto de gris cálido porque Clara dijo que le daría un toque más intencional. Todavía no sé qué significa eso. El sofá que compramos juntos en IKEA, después de una discusión de 4 horas sobre la necesidad de una garantía extendida para algo que probablemente no aguantaría un estornudo fuerte. La mesa de centro todavía tenía manchas de vasos, fruto de la costumbre de Clara de olvidarse los posavasos, incluso después de haber comprado unos 15 juegos a lo largo de los años. Era nuestra típica rutina de martes por la noche. Llegué a casa del trabajo sobre las 6:30 de la tarde. Clara había pedido comida tailandesa en ese restaurante de la esquina que siempre se olvide de los rollitos de primavera, pero por alguna razón seguíamos volviendo, como si nuestra relación fuera una versión disfuncional de un ritual gastronómico. Comíamos mientras revisábamos nuestros teléfonos, comentando sin parar sobre cualquier nimiedad en las redes sociales. El sueño moderno de la desconexión. Después de cenar, nos acomodamos en nuestros sitios habituales en el sofá. Clara había reclamado el lado izquierdo 2 años antes, alegando que ofrecía mejor soporte lumbar, ideal para dormir sentada viendo Netflix. Me acomodé en el lado derecho, sobre el cojín que se hundía y me hacía sentir como si me devorara una arena movediza. La tele estaba poniendo un reality show sobre gente intentando ser lo más dramática posible, viviendo en una casa que parecía más bien una discoteca de Miami. Ninguna de las dos lo veíamos realmente. Clara fingió interés mientras planeaba su próxima historia de Instagram. Calculé mentalmente si nuestra cuenta bancaria podría pagar la factura de la luz, que seguramente sería alta, gracias al aire acondicionado a temperaturas gélidas todo el verano. Fue entonces cuando cometí mi error fatal. Me incliné y la besé en la mejilla, cerca de la oreja, donde siempre podía oler el perfume de vainilla que usaba desde la universidad. No hubo drama ni romance desmesurado, fue simplemente un gesto automático y natural, construido durante 4 años juntos. Un beso que decía, estoy aquí. Estás aquí. Estamos bien. Te quiero. Le dije, eso es lo que haces cuando amas a alguien. Lo expresas, con sencillez, como un ser humano normal. Entonces Clara soltó la bomba que lo cambiaría todo. Tomó el control remoto con la precisión de una experta en desactivación de bombas, y silenció el televisor. El silencio que siguió fue pesado, denso, como el aire antes de que un tornado azote un desprevenido pueblo de Kansas. Se giró hacia mí con una expresión que era una mezcla entre terapeuta, alguien a punto de dar una mala noticia y alguien que llevaba semanas ensayando este momento frente al espejo del baño. Aarón, dijo, y en ese instante supe que todo estaba perdido. Nadie usa su nombre completo a menos que esté a punto de arruinarte el día. Necesito decirte algo. Mi mente entró en pánico de inmediato. ¿Estará embarazada? ¿Estará enferma? ¿Se habrá estrellado y no me lo habrá dicho? ¿O tal vez se gastó el dinero de nuestras vacaciones en alguna estafa de marketing multinivel con aceites esenciales y falsas esperanzas? Las posibilidades eran infinitas, y todas terribles. Pero lo que salió de su boca fue, de alguna manera, incluso peor que cualquiera de esas alternativas. Me gustas, Aarón. De verdad. Pero no estoy enamorado de ti. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros como un hedor fétido que se negaba a disiparse. Sentí que mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de decir, como un ordenador infectado por un virus, emitiendo ese chirrido característico que se escucha cuando sabes que estás a punto de perder todo lo importante del disco duro. No estoy enamorado de mí mismo. Después de 4 años, después de vivir juntos, después de compartir cuentas de Netflix,
Después de encontrarse con sus padres unas 47 veces y fingir que le importaban las interminables historias de su padre sobre sus días de gloria en el fútbol. Después de recogerse el pelo cuando se intoxicó con la comida en ese dudoso restaurante de sushi que juraba que era auténtico. Después de hablar de matrimonio, de hijos y de la idea de comprar una casa con jardín para poder tener un perro y fingir que somos adultos responsables. La parte racional de mi cerebro me gritaba que respondiera, que hiciera preguntas, que exigiera explicaciones. ¿Cuándo había sucedido esto? ¿Por qué ahora? ¿Cuánto tiempo llevaba sintiéndose así? ¿Había alguien más? ¿Había hecho algo mal? ¿No había hecho suficiente? Las preguntas se amontonaban en mi mente como coches en un atasco, una tras otra, más urgentes y desesperadas a cada segundo. Pero en lugar de desatar el huracán emocional que se estaba acumulando dentro de mí, hice algo que aparentemente destruyó la mente de Clara por completo. La miré, asentí como si me acabara de dar el pronóstico del tiempo y le dije, gracias por la aclaración. Eso fue todo. 3 palabras. Sin lágrimas, sin gritos, sin declaraciones dramáticas sobre cómo estaba desperdiciando lo mejor que le había pasado en la vida. Solo un simple reconocimiento, como si me hubiera informado de que se nos había acabado la leche o de que el triturador de basura volvía a hacer ese ruido extraño. La expresión del rostro de Clara fue invaluable. Sus ojos se abrieron de par en par como si alguien le acabara de decir que Papá Noel era real, pero también un delincuente sexual registrado. Se quedó boquiabierta, y juro que pude ver cómo procesaba porque no me desmoronaba según su guión. Esto es lo que nadie te cuenta de momentos como estos. Surge una extraña claridad cuando tu mundo se hace añicos. Es como cuando tienes un accidente de coche y de repente todo se ralentiza. Ves cada detalle con una precisión sobrecogedora, como si tuvieras una visión perfecta de lo que está sucediendo. Pude ver exactamente lo que Clara quería de esta conversación. Quería drama. Quería que luchara por ella, que le suplicara, que le prometiera cambiar, que le preguntara qué podía hacer de otra manera. Quería la satisfacción de ser lo único que importaba, que perderla me destruiría. Quería ser el centro de una crisis romántica, donde pudiera interpretar a la heroína lo suficientemente valiente como para decir su verdad, aunque doliera. En cambio, lo que le atendió fue un tipo que simplemente dijo, gracias por la aclaración, como si me acabara de dar la contraseña del wifi. Y en ese momento, sentada en el sofá, que pronto sería solo su sofá, algo fundamental cambió dentro de mí. No era exactamente ira, aunque algo de ella había, sí. No era tristeza, pero sin duda también la había. Era más como aceptación, como si por fin hubiera comprendido las reglas de un juego que llevaba meses, o quizás años, jugando mal. Clara acababa de decirme, de la forma más directa posible, que estaba desperdiciando mi amor en alguien que no lo quería. De hecho, me había hecho un favor, aunque aún no se diera cuenta. Me había dado permiso para dejar de intentarlo, dejar de preocuparme, dejar de invertir mi energía emocional en alguien que me veía más como una carga que como un regalo. El silencio se extendía entre nosotros como un abismo, y casi podía oír su monólogo interior descontrolándose. Así no era como se suponía que iba a desarrollarse la escena, ¿verdad? Cualquiera que fuera la comedia romántica que estaba creando en su cabeza, el protagonista debía luchar por el protagonista, no encogerse de hombros y aceptar la derrota como si acabara de perder una partida de póker. Pero esto es lo que Clara no entendía de mí, de nosotros, de toda la situación. No soy de los que mendigan migajas de cariño. No voy a perseguir a alguien que ya me ha dicho que no vale la pena. Tengo mucho amor propio y poco tiempo que perder con alguien que ve el amor como una mejora opcional en una relación. Así que ahí estábamos. Clara probablemente esperaba que me lanzara a un discurso desesperado sobre cómo podríamos solucionar las cosas, cómo el amor lo puede todo, cómo solo necesitábamos esforzarnos más. En cambio, agarré el control remoto, apagué la tele y volví a ver a gente tomar decisiones terribles en la televisión nacional por premios en efectivo. La ironía no se me escapó. Esa noche, mientras seguíamos con nuestra rutina de dormir como si nada hubiera pasado, me di cuenta de que Clara me acababa de dar el mejor regalo posible, la honestidad. Por fin admitió lo que probablemente había presentido durante meses, pero que había sido demasiado terco o optimista para reconocer. La forma en que se distanciaba, la forma en que las conversaciones se volvían más funcionales que divertidas, la forma en que dejó de reírse de mis chistes y empezó a mirar su teléfono. Ya no estaba enamorada de mí. Genial. El mensaje llegó alto y claro. Pero lo que Clara no comprendió mientras se cepillaba los dientes, hacía su rutina de cuidado facial y se metía en la cama como si fuera un martes cualquiera, fue que el amor no es una calle de un solo sentido. No es algo que se reparte como muestras gratis en Costco, esperando que alguien le coja el gusto. El amor es un contrato de 2 vías, y ella acababa de rescindir su parte del trato, lo que significaba que yo era libre de rescindir la mía.
Mientras yacía en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Clara mientras se quedaba dormida, como si no hubiera arruinado nuestra relación por completo, tomé una decisión que habría enorgullecido a los profesores de negocios. Si Clara quería tratar nuestra relación como un arreglo casual entre dos personas que simplemente se gustaban, eso era exactamente lo que iba a conseguir. Sin privilegios de novio, sin prebendas románticas, sin apoyo emocional ni económico para alguien que acababa de relegarme a la categoría de una simple conocida. Clara pensó que estaba siendo valiente al decir la verdad. Lo que realmente hizo fue darme el mapa exacto de por qué ya no merecía mi esfuerzo por seguir adelante. Y, alerta de spoiler, no fue gran cosa. ¿Sabes qué es peor que te arranquen el corazón y te lo sirvan en bandeja? Escuchar al público vitorear como si fuera una victoria empoderadora para la humanidad. Porque eso fue exactamente lo que pasó unas 2 horas después de que Clara soltara su pequeña bomba de verdad. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo y preguntándome si esto era lo que la gente quería decir cuando hablaban de tener una experiencia extracorpórea, cuando noté el familiar resplandor azul que emanaba del lado del colchón de Clara. Al principio, supuse que solo estaba revisando Instagram a altas horas de la noche, probablemente mirando fotos de tostadas de aguacate y esas frases inspiradoras sobre vivir la vida al máximo. El típico ritual millennial para irse a dormir. Pero entonces oí el rápido tecleo. El tipo de mensajes frenéticos que solo ocurren cuando hay una verdadera emergencia o algún chisme de alto perfil que debe compartirse de inmediato con el consejo asesor correspondiente. Como ya sospechaba que nuestra casa no estaba en llamas y que nadie de la familia de Clara se estaba muriendo, presentía bastante bien el tipo de emergencia que se estaba llamando. Y tenía razón. Clara estaba en plena comunicación con lo que me gusta llamar su comité de la valentía, sus 3 mejores amigas, que siempre parecían estar disponibles para las crisis de pareja, sin importar lo ocupadas que estuvieran con sus propias vidas, trabajos y problemas. Estaba Tina, la instructora de yoga divorciada que trataba cada problema de pareja como si se resolviera con una mejor alineación y una respiración más consciente. Riley, el coordinador de marketing eternamente soltero, que daba consejos sobre relaciones con la seguridad de quien ha visto todas las comedias románticas de la historia, pero no ha podido retener a un hombre más de 3 meses. Y Jenny, la contadora casada pero infeliz que vivía indirectamente los dramas de los demás, con su propio marido tan inaccesible emocionalmente como una pared de ladrillos. Estos 3 se autodenominaban el equipo de gestión personal de Clara. Y por lo que pude oír entre susurros emocionados y suspiros ocasionales de «Dios mío, ¿qué razón tienes?», se lo estaban pasando bomba con el desarrollo de la velada. Por fin se lo dije, susurró Clara al teléfono, y casi pude oír la respiración entrecortada del público. Le dije que ya no estoy enamorada de él. Y con eso, comenzó la celebración. A través de las delgadas paredes de nuestra habitación, podía escuchar los sutiles sonidos de varias voces superpuestas, probablemente a través de una videollamada grupal, donde todos podían ver las reacciones de los demás en tiempo real. «Eres tan valiente». Escuché la voz de Tina resonar por el altavoz, como si, al parecer, destruir una relación de 4 años sin previo aviso fuera el equivalente emocional a asaltar las playas de Normandía. «Por fin estás diciendo tu verdad, viviendo con autenticidad». Vivir con autenticidad. Dios mío, ¿cuándo se rebautizó la honestidad humana básica como una especie de despertar espiritual? De repente, nos dirían que romper conmigo era un acto de autocuidado y que debería celebrarlo con una depuración de jugos y unos cristales caros. Riley intervino después, por supuesto. Aaron probablemente esté en shock ahora mismo. Pero esto es bueno para ambos. Estás poniendo límites y siendo honesto con tus sentimientos. Límites, ¿verdad? Porque decirle a alguien con quien has vivido 4 años que ya no lo quieres es como pedirle que lave los platos después de usarlos. Un simple ajuste de límites. No hay nada que ver aquí, amigos. Pero fue Jenny quien realmente metió la pata con su contribución a esa sesión de apoyo de medianoche. De verdad, Clara, estoy orgullosa de ti. La mayoría de las mujeres solo fingen y terminan infelices y resentidas. Estás siendo madura al respecto. Maduro. ¿Así lo llamamos ahora? Cuando alguien decide destruir su vida y la de su pareja sin intentar comunicarse, buscar consejo o siquiera una conversación básica sobre lo que podría estar mal. Un comportamiento súper maduro y adulto. Lo que realmente me impactó no fue solo el contenido de la conversación, aunque fue bastante irritante. Fue el tono. Hablaban de mí, de mi relación, de mi vida, como si yo fuera solo un concepto abstracto, algo desechable. Como si no fuera una persona real, a 2 metros de su pequeño grupo de empoderamiento. Trataron a Clara como si acabara de escapar de una prisión emocional, cuando en realidad estaba terminando una relación perfectamente funcional con un chico que solo la había apoyado y amado durante 4 años. Y lo peor de todo,
Ninguno de ellos tenía interés en el juego. Tina vivía a 3 estados de distancia y venía unas 2 veces al año. Riley era de aquí, pero solo me había visto exactamente 5 veces en 4 años. La mayoría de esas interacciones consistían en conversaciones educadas mientras Clara se preparaba para salir. Yene, nunca la había conocido en persona. Solo existía como una voz en el altavoz durante los chismes de Clara los fines de semana y alguna que otra foto etiquetada en redes sociales. Estas eran las personas a las que Clara acudía en busca de consejos sobre nuestra relación. No había consejeros, ni familiares, ni amigos en común que pudieran ofrecer una perspectiva equilibrada. No. Había reunido un grupo cuya única cualificación era decirle exactamente lo que quería oír, sin hacerle preguntas incómodas sobre si realmente había intentado arreglar lo que fallaba. Mientras las escuchaba analizar mi relación como un caso práctico de empoderamiento femenino, empecé a darme cuenta de algo importante. Clara no se había despertado esa mañana y de repente había decidido que no estaba enamorada de mí. Esto llevaba meses gestándose. Lo había estado comentando con su consejo asesor, entusiasmando a todos con su valiente camino hacia la honestidad emocional. No fue una epifanía espontánea. Fue una ejecución planificada, con una red de apoyo que validaba cada decisión y animaba cada paso hacia mi destrucción. Clara estaba construyendo su caso, reuniendo testigos, asegurándose de tener un lugar seguro donde aterrizar cuando decidiera terminar nuestra relación. Las conversaciones continuaron durante más de 1 hora. Clara se animaba cada vez más a medida que sus amigas la animaban con la valiente decisión de vivir tu verdad, o la frase de autoayuda que habían adoptado esa semana. Hablaban de cómo se sentiría mejor, de cómo descubriría quién era realmente fuera de esta relación, de cómo esto probablemente era lo mejor que le podía haber pasado. Mientras tanto, yo permanecía allí tumbada, preguntándome si alguien recordaría que simplemente había destruido la vida de otra persona en busca de su propia autenticidad. Al parecer, no. Eso requeriría reconocer que yo era una persona real, con sentimientos reales, y no solo un obstáculo para la autorrealización de Clara. Para cuando Clara finalmente colgó y se acostó, había escuchado lo suficiente para entender con quién estaba tratando. No eran solo dudas sobre la relación. Era Clara, animada por un comité que veía mi dolor como prueba de su crecimiento, que trataba mi devastación como una muestra de su valentía. Convirtió nuestra ruptura en una actuación para 3 mujeres que jamás tendrían que afrontar las consecuencias de sus consejos. Se sintieron bien apoyando el viaje de su amiga hacia la felicidad. Mientras la respiración de Clara se calmaba y se quedaba dormida con una sonrisa, probablemente soñando con todas las aventuras que le aguardaban en su nueva vida auténtica, miré al techo y tomé nota mental. Si Clara quería tratar nuestra relación como una democracia, donde los votantes externos tuvieran voz y voto en nuestro futuro, entonces estaba a punto de descubrir qué sucede cuando la otra parte decide retirarse por completo de la unión. El valiente comité creía que estaba ayudando a Clara a descubrir su verdad. Lo que realmente hicieron fue ayudarme a mí a descubrir la mía. Merecía algo mejor que alguien que necesitaba un grupo de discusión para decidir si me amaba. El miércoles por la mañana fue diferente. ¿Conoces esa sensación de despertar y, durante unos 3 segundos, todo parece normal, y luego la realidad te derriba con la fuerza de una resaca de tequila que no puedes olvidar? Bueno, esa era yo a las 6:15 de la mañana cuando sonó la alarma. Me giré y vi el rostro dormido de Clara, con una mirada serena, como un ángel que había quemado el cielo la noche anterior. Pero lo bueno de tocar fondo es que te da una base sólida para construir algo nuevo. Y lo que estaba a punto de construir sería una obra maestra de meticulosa precisión que enorgullecería a Marie Kondo. Pasé la mayor parte de la noche despierto, mirando al techo, como si albergara las respuestas a los mayores misterios de la vida. Y entonces lo comprendí. Clara acababa de redefinir los parámetros de nuestra relación. Me había degradado de novio querido al chico que le gusta. Bueno, vale. El juego estaba en marcha. Si ella quería seguir las nuevas reglas, yo estaba más que dispuesto a acatarlas. De hecho, las seguiría tan a la perfección que probablemente me nominaría al Oscar a Mejor Compañero de Piso de Reparto. Bienvenidos a lo que he decidido llamar Protocolo de Compañero de Cuarto, un sistema integral diseñado para darle a Clara exactamente lo que pidió, se dé cuenta o no. El primer paso del protocolo incluía mi rutina matutina, que previamente había sido coreografiada según el horario de Clara, como un ballet romántico. Me despertaba 15 minutos antes solo para prepararnos café a los dos, con su elegante crema de vainilla y todo. Dejaba su taza junto a la cafetera, con una notita o, a veces, una carita sonriente dibujada en el vapor del espejo del baño. Cosas lindas que hacen los novios cuando están perdidamente enamorados y creen que su novia agradece el esfuerzo. Ese miércoles por la mañana, preparé café para una sola persona. Solo para mí. Café solo en mi taza favorita,
La que dice el empleado más adecuado del mundo, que mi compañero Sam me regaló como amigo invisible. No hice nada extra. No dejé la cafetera encendida. Ni siquiera pensé en la adicción a la cafeína de Clara ni en que probablemente se despertaría con la energía de siempre. Cuando Clara entró a la cocina, 20 minutos después, con el pelo como si se hubiera electrocutado y con esa camiseta enorme que me había robado en segundo año de universidad, se quedó paralizada. La cafetera estaba vacía, completamente seca. Ni una gota de café para la mujer que había recibido el servicio de novio premium durante 4 años seguidos. ¿No hay café?, preguntó, y pude oír la confusión en su voz, como si acabara de descubrir que la gravedad había dejado de funcionar. Oh, lo siento, dije sin arrepentimiento alguno. Me preparé un poco antes. Hay café instantáneo en la despensa si quieres café instantáneo. Para una mujer que tenía opiniones muy firmes sobre los granos etíopes de origen único y la temperatura adecuada del agua para una extracción óptima. Fue como ofrecerle una caja de flecos a un amante del vino y esperar que te lo agradeciera. La expresión del rostro de Clara valía más que 1000 imágenes. Se quedó allí, asimilando esta nueva realidad, donde su mayordomo personal de café aparentemente había renunciado sin previo aviso. Podía ver cómo le daba vueltas la cabeza, intentando descifrar si era algún tipo de castigo o si solo estaba siendo práctico. La belleza del protocolo de compañero de cuarto era que podía ser cualquiera de las dos cosas, dependiendo de cómo lo miraras. ¿Desde cuándo no prepara suficiente café para los dos?, preguntó, con un ligero tono de voz que sugería que empezaba a darse cuenta de que quizás decir la verdad podría tener efectos secundarios inesperados. Como ahora solo somos compañeros de piso, respondí alegremente, como si le explicara matemáticas básicas a un niño confundido. Los compañeros de piso se preparan su propio café. Así es como funciona. Y entonces lo comprendió. La primera grieta en el cuento de hadas que su comité de animadoras le había ayudado a construir. Quería la libertad de no estar enamorada de mí. Pero de alguna manera asumió que todas las ventajas de ser amada permanecerían intactas, como si pudiera tenerlo todo y comérselo también. Excepto que el pastel era mi trabajo emocional, y comérselo era su total falta de reciprocidad. Agarré mi taza de viaje, mi bolso para portátil y mis llaves, siguiendo la misma rutina que había hecho durante años, solo que ahora se sentía diferente, más liviano de alguna manera, como si hubiera estado cargando un peso invisible y finalmente hubiera descubierto cómo dejarlo. Que tengas un buen día, dije por encima del hombro mientras me dirigía a la puerta. Sin beso de despedida. Sin mensaje de te quiero. Sin conduce con cuidado, ni llámame si necesitas algo. Simplemente la despedida educada que le darías a alguien con quien compartes habitación pero que no te importa demasiado. El viaje al trabajo fue extraño, pero en el mejor sentido. Normalmente, pasaba el trayecto pensando en Clara, en sus planes para el día, si necesitaba que recogiera algo de camino a casa, si estaba estresada por un proyecto freelance y necesitaba apoyo emocional. Para cuando volví, mi cerebro estaba programado para incluirla en cada decisión, cada plan, cada momento mundano de mi día. Pero ahora estaba pensando en mí por primera vez en años. ¿Qué quería cenar? ¿Qué quería hacer este fin de semana? ¿Qué quería ver en Netflix sin tener que negociar con alguien a quien los documentales sobre asesinos en serie le parecían demasiado intensos para un martes por la noche? Fue como descubrir que tenía una personalidad entera que había sido enterrada por 4 años de compromisos de pareja. En el trabajo, mi colega Sam notó el cambio inmediatamente. «Te ves diferente», dijo, observándome la cara como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. «¿Te cortaste el pelo o algo?» «No», dije, recostándome en la silla del escritorio con la satisfacción que suele reservarse para quienes acaban de resolver el problema del hambre en el mundo. «Acabo de recibir una actualización sobre mi situación sentimental». «Amigo, me lo propusiste». El rostro de Sam se iluminó con la emoción de quien cree estar a punto de presenciar la felicidad de otra persona. «No exactamente», dije, encendiendo la computadora y revisando mi correo con más entusiasmo del que debería tener cualquiera por las comunicaciones corporativas. Más bien Clara propuso que nos convirtiéramos en compañeros de piso que, casualmente, compartiéramos cama a veces. La expresión de Sam cambió de emoción a confusión y finalmente al tipo de simpatía masculina que ocurre cuando uno de los hermanos es sorprendido por un drama en su relación. «Maldita sea, hombre. Eso es molesto. ¿Estás bien?» Y aquí está lo raro. Estaba bien. Más que bien. En serio. Sentí como si me hubieran quitado una astilla que llevaba meses cargando sin darme cuenta de que estaba ahí. Sí, la verdad es que creo que estoy bien. El resto de la jornada laboral pasó volando, con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Abordé proyectos sin la ansiedad de fondo que me acompañaba constantemente. No revisaba mi teléfono cada 15 minutos para ver si Clara me había escrito.
No me preocupaba si estaba teniendo un buen día, si necesitaba que le llevara la compra o si se sentía insegura ante una reunión con un cliente. Por primera vez en años, mi capacidad mental era completamente mía. Cuando llegué a casa esa noche, Clara estaba sentada en el sofá, justo donde había dado la devastadora noticia la noche anterior. Solo que ahora parecía alguien atropellado por un camión y que aún intentaba asimilar lo sucedido. Era evidente que había pasado el día pensando en nuestra conversación, probablemente repasándola con el comité, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. «Hola», dijo cuando entré, y su voz tenía ese tono cauteloso y examinador, como si no estuviera segura de qué esperar de mi reacción. «Hola», respondí, imitando a la perfección su naturalidad. No le pregunté qué tal le había ido el día. No me ofrecí a pedir la cena. No me senté en mi sitio habitual junto a ella en el sofá. En cambio, fui directo a la cocina a prepararme un sándwich. Solo para mí. Singular. Población. 1. Clara apareció en la puerta de la cocina como un espectro que no sabía si volver a su casa o a su vida anterior. «¿Qué haces?», preguntó, y entonces comprendí lo que esperaba, que yo, como siempre, me ofreciera a preparar la cena para los dos. Como si fuera algo natural, como si no me acabara de decir que no estaba enamorada de mí. «Un sándwich», respondí, untando mantequilla de maní en el pan con precisión casi quirúrgica. «¿Quieres que te enseñe dónde guardamos el pan? Está en ese armario, junto a los platos». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con el cuchillo de mantequilla que estaba usando. Clara estaba allí, observándome preparar comida para una persona, y casi podía oír los engranajes de su cabeza intentando procesar esta nueva versión de mí. La versión que ya no la incluía automáticamente en todas las funciones mundanas de la vida. «Estás actuando raro», dijo finalmente, y había un tono acusador en su voz, como si yo estuviera rompiendo alguna regla tácita al simplemente seguir las reglas que ella acababa de establecer para sí misma. «¿Qué quieres decir?», pregunté, genuinamente curioso por su razonamiento. «Dijiste, no estás enamorado de mí». Respiré profundamente, intentando mantener la calma. «Gracias por la aclaración. Ahora vivimos como dos personas que no están enamoradas. Me parece bastante simple». Abrió la boca, como para discutir, pero la volvió a cerrar, porque ¿qué iba a decir? Que quería que siguiera comportándome como el novio fiel, incluso después de decirme que no quería un novio fiel, que esperaba todos los beneficios de ser amada sin ninguna inversión emocional de su parte. En realidad, sí, probablemente eso era lo que esperaba. Pero el protocolo de compañeros de piso ya estaba en vigor. Y los compañeros de piso no se preparan la cena a menos que se hable y se acuerde específicamente. Los compañeros de piso no anticipan las necesidades del otro ni se esfuerzan por facilitarse la vida. Las compañeras de piso comparten gastos, mantienen una cortesía básica y viven vidas paralelas que se entrecruzan esporádicamente en torno a espacios y responsabilidades compartidos. Si Clara quisiera ser solo mi compañera de piso, tendría la experiencia completa. Sin mejoras, sin trato especial, sin cláusulas adicionales que le permitieran mantener el privilegio de citas mientras busca únicamente una amistad de conveniencia. Sentado en la mesa de la cocina, la mesa de la cocina de nuestro piso compartido, comiendo mi sándwich y mirando las noticias en el móvil, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Paz auténtica, auténtica. Clara se quedó en la puerta unos minutos más, probablemente esperando que cediera y volviera a ser el novio atento y cariñoso que conocía. Pero ese chico se había ido la noche anterior, exactamente a las 9:47 de la noche. El nuevo era solo un compañero de piso que la consideraba genial, pero no le interesaba especialmente su felicidad ni su comodidad. Y con el tiempo, Clara pareció darse cuenta de ello. Su expresión se suavizó, quizá empezando a comprender que conseguir lo que pides no siempre es lo mismo que conseguir lo que quieres. La ventaja del protocolo de compañeros de piso era su elegancia. Se adaptaba a la perfección. Clara creía haber ajustado nuestra configuración emocional, simplemente atenuando la intensidad de un amor apasionado a algo más amigable. De hecho, no se dio cuenta de que había apagado por completo el sistema eléctrico que alimentaba nuestra vida juntos. Y ahora, estábamos funcionando solo con energía de emergencia. A Clara le tomó exactamente 5 días darse cuenta de que se estaba yendo la luz en su pequeño y cómodo mundo. El primer día fue el incidente del café, que mencioné antes. El segundo día fue el día de la colada. Y vaya si fue educativo para todos los involucrados. Verás, durante los últimos 4 años, lavaba la ropa con ella porque era eficiente. Y, siendo sinceros, soy de los que leen las etiquetas de cuidado y saben la diferencia entre planchado delicado y planchado permanente. La forma en que Clara entendía la colada era más bien como una ludopatía. Juntaba todo,
Esperaba lo mejor y luego fingía sorpresa cuando sus camisas blancas parecían teñidas por un niño daltónico en plena crisis. Así que cuando llegó el sábado y llené mi cesto de ropa sucia solo con mi ropa, Clara me observó desde la cocina como si estuviera haciendo algún tipo de magia que ella no podía comprender. ¿No vas a lavar toda la ropa?, preguntó, señalando el cesto rebosante que estaba en la esquina de nuestra habitación como un monumento textil a la procrastinación. Estoy cargando todo, respondí, llevando mi cesta hacia la puerta. Toda mi ropa. La pausa que siguió estuvo llena de comprensión, o tal vez de un intento desesperado de comprensión. ¿Y qué pasa con mi ropa?, preguntó ella, un poco sorprendida. Esta es tu ropa, dije con una sonrisa apenas disimulada. Pensé que querrías lavarla tú mismo. Ya sabes, como un adulto responsable. La boca de Clara se abrió y se cerró como la de un pez, tratando de comprender el concepto de responsabilidad personal. Pero siempre laváis nuestra ropa juntos, replicó ella. Eso fue cuando éramos pareja, expliqué con paciencia, como si le hablara a alguien que acababa de recibir un golpe leve en la cabeza. Ahora compartimos piso. Cada compañero lava su propia ropa. Es como la regla número 1 de los compañeros de piso. Dejé a Clara parada allí, probablemente preguntándome si la regla número 2 para compañeras de cuarto implicaba que ella descubriera cómo usar la lavadora sin inundar el sótano, lo que, para que conste, ya había sucedido una vez, y me dejó con la aspiradora durante 3 horas mientras Clara comía helado y buscaba en Google cómo arreglar los daños causados por el agua. Pero lavar la ropa era solo el principio. El verdadero espectáculo empezaba cuando iba al supermercado. Durante 4 años, fui yo quien hacía la compra, principalmente porque tenía la paciencia de comparar precios y leer las listas de ingredientes, mientras que Clara vivía la compra como un deporte extremo, donde el objetivo era entrar y salir lo más rápido posible, cogiendo lo que le apeteciera, sin preocuparse por nada más que satisfacer sus antojos. Este sistema funcionaba de maravilla cuando compraba para alguien a quien quería y apreciaba. Funcionaba mucho menos cuando esa persona me relegaba a la categoría de alguien a quien apreciaba. Así que hice una lista. Una lista muy específica, con todo lo que necesitaba para sobrevivir y prosperar la semana siguiente. Yogur griego, del bueno, no de marca blanca. Café, suficiente para un cafetero. Sándwiches para las comidas del trabajo. Ingredientes para las comidas que realmente quería comer. Y absolutamente nada de lo que Clara había pedido el último mes. Nada de leche de almendras para sus batidos raros. Nada de agua de coco orgánica, que costaba más por onza que la gasolina premium. Nada de pasta sin gluten, que sabía a cartón, pero que insistía en consumir como si fuera el manjar más exquisito del universo. Nada de mascarillas faciales sofisticadas que usaba una vez y luego dejaba en el botiquín hasta su fecha de caducidad. Cuando llegué a casa y empecé a desempacar, Clara salió de la oficina donde había estado todo el día. Probablemente estaba haciendo lo que fuera para mantener al equipo de animadoras al tanto de su impresionante crecimiento emocional mientras me observaba empacar la compra con la precisión de un cirujano. ¿Dónde está la leche de almendras?, preguntó, abriendo el refrigerador como si esperara que la apareciera por pura fuerza de voluntad. No compré ninguno, dije, mientras continuaba organizando mi comida en las secciones recién designadas del refrigerador y la despensa. Puedes tomar algo la próxima vez que salgas. Ella me miró como si le acabara de decir que el oxígeno ahora era un servicio de suscripción paga. Pero lo necesito para mis batidos. Entonces probablemente deberías comprar algo. Lo sugerí cortésmente. Target tiene una gran selección. Está en el pasillo 7, al lado de la leche normal que bebe la gente común. La idea de que Clara comprara sus propias cosas parecía provocarle un cortocircuito mental. Se había acostumbrado tanto a que yo me anticipara a sus necesidades que ahora parecía incapaz de asimilar la mera idea de ser responsable de sus propias compras. Ella, una adulta capaz con su propio dinero y transporte, se enfrentaba a la realidad de que ya no tenía un mayordomo a su disposición. Pero espera, hay más. El protocolo de compañeros de piso no se limitaba a tomar café, lavar la ropa y hacer la compra. Era una transformación total de nuestro estilo de vida, que afectaba a todos los aspectos de nuestra anterior vida de 2 personas. Tomemos las facturas, por ejemplo. Durante 4 años, cubrí la mayoría de nuestros gastos compartidos porque, además de ganar más, estaba enamorado. Y eso es lo que haces cuando construyes una vida con alguien. Pagaba el alquiler, las facturas, los servicios de streaming, la factura del teléfono, el seguro del coche. Básicamente, todo menos su deuda de tarjeta de crédito, que acumuló comprando ropa que usó una vez y aparatos de gimnasio que estaban colgados como percheros caros. Pero los compañeros de piso se reparten las cosas al 50/50. Es como una simple matemática de compañeros de piso. Así que, el jueves por la noche,
Me senté con mi portátil y una calculadora y creé lo que me gusta llamar hoja de trabajo sobre convivencia equitativa. Todos los gastos compartidos se dividían a la mitad, con la precisión de un contable suizo en un episodio de Talk. Alquiler, facturas, internet, incluso la cuenta de Netflix que Clara usaba para ver series de forma compulsiva sobre personas que tenían mejores relaciones que ella. Cuando le presenté a Clara la mitad de nuestros gastos mensuales, su reacción fue como ver a alguien descubrir que Papá Noel existe, pero también es un cobrador de deudas. $843, dijo, mirando la impresión como si estuviera escrita en sumerio antiguo. Es solo mi mitad. Y dije que estaba orgulloso de mi trabajo y también lo desglosé por consumo. Usas aproximadamente el 60% del agua caliente, así que pagarás el 60% de la factura del agua caliente. Lo justo es justo. La carrera de Clara como diseñadora gráfica independiente era el tipo de proyecto artístico que impresionaba en cenas, pero que generaba ingresos constantes casi tan altos como un puesto de limonada regentado por jóvenes borrachos. Se ganaba bien la vida cuando los clientes pagaban, lo que, para ser sinceros, ocurría con la misma frecuencia que los eclipses solares en las grandes áreas metropolitanas. Aaron, sabes que mis ingresos son irregulares, dijo, y pude oír el pánico filtrándose en su voz. Era como agua filtrándose en un barco que se hunde. Lo sé, respondí con simpatía, por eso he establecido un plan de pagos. Puedes dividirlo en cuotas semanales si te resulta más fácil. Considérame un propietario muy comprensivo, dispuesto a ayudar a inquilinos con dificultades económicas. La ironía era deliciosa. Clara había pasado tanto tiempo hablando con sus amigas sobre límites emocionales y una vida auténtica, pero se había olvidado por completo de los límites prácticos. Como el hecho de que mi cuenta bancaria no fuera un servicio público a que pudiera acceder indefinidamente, solo porque compartíamos cama. Para el viernes, Clara ya tenía claro el alcance del protocolo de convivencia. Era como ver a alguien darse cuenta de que se había apuntado accidentalmente a una maratón cuando solo había entrenado para correr un poco alrededor de la manzana. Estaba tratando de hacer la cena, dijo, con voz casi suplicante, como buscando una aprobación que ya no tenía que darle. El humo se extendía por la cocina, y Clara estaba allí, agitando frenéticamente una sartén que parecía haber sido víctima de un ataque aéreo. Lo que antes era pollo ahora parecía carbón que había perdido una batalla contra el napalm. Eso es increíble, lo dije sinceramente, sin sarcasmo. Felicidades por ser autosuficiente. Voy a pedirme una pizza. ¿Quieres que te traiga algo aparte? La palabra separado flotaba en el aire como incienso en un funeral. Comidas separadas, facturas separadas, vidas separadas que aún así ocurrían en el mismo espacio físico. El rostro de Clara se contrajo ligeramente, y por un momento, casi sentí lástima por ella. Pero entonces recordé la noche del martes. Las conversaciones con su equipo de animadoras y la naturalidad con la que había desechado 4 años de mi devoción como si fuera una suscripción de streaming que ya no le quedaba. Había decidido que no necesitaba nada más. Pensé que aún podríamos estar cerca, solo que sin la presión de estar enamorados, dijo, y la frase estaba tan desconectada de la realidad que casi me hizo reír. Fue entonces cuando se hizo evidente el malentendido fundamental que estaba causando todo este desastre. Clara pensaba que el amor era presión. Ella creía que mi devoción era una carga que llevaba encima, algo que le impedía ser ella misma, ser libre. Lo que empezaba a descubrir, día a día, dolorosamente, era que el amor no era presión, el amor era el motor que lo hacía todo funcionar. Fue la razón por la que anticipé tus necesidades, cubrí tus gastos y te facilité la vida de 1000 maneras invisibles. Sin amor ella no lo conseguiría. Libertad, ella estaba exactamente donde había pedido estar. En una vida con un hombre que la quería lo suficiente, pero que no estaba particularmente interesado en su felicidad, comodidad o éxito. Ahora lo podía ver en su rostro. Me miraba como alguien que acaba de darse cuenta de que cambió un auto de lujo por una bicicleta y empieza a entender lo que son las cuestas. Empezaba a comprender que tal vez había cometido un error táctico de proporciones épicas. Si de verdad quieres saber cuánto te valora alguien, espera a su cumpleaños y observa cuánto esfuerzo estás dispuesto a poner. Es como un detector de mentiras para las relaciones que no se pueden fingir ni manipular. Cuando amas a alguien, su cumpleaños se convierte en una oportunidad mágica para demostrarle cuánto significa para ti. Cuando simplemente te gusta a alguien, bueno, es otra historia. Y Clara estaba a punto de aprender esa regla. Su cumpleaños cayó un jueves, exactamente 2 semanas y 3 días después de que su pequeña bomba de verdad reorganizara toda nuestra existencia. Permítame poner en contexto los cumpleaños anteriores de Clara. Eran legendarios, el tipo de celebraciones que hacían que otras parejas se sintieran incapaces de afrontar sus propios proyectos románticos. El año pasado, tenía planes para 6 semanas.
6 semanas. Contacté en secreto con su compañera de cuarto de la universidad para tomar fotos de su viaje de vacaciones de primavera a México. Fui, las imprimí y las encuaderné en un álbum de fotos personalizado. También conseguí que su pastelería favorita enviara cupcakes a la oficina. Reservé un fin de semana en ese hotel de Vermont que había estado mencionando desde Navidad y, de alguna manera, logré sorprenderla con entradas para un grupo indie que había mencionado que le gustaba solo una vez en una conversación casual 3 meses antes. El año anterior, organicé una fiesta sorpresa para 30 de sus mejores amigas. Incluía una lista de reproducción de canciones de nuestros años juntas y un pastel con la forma de su libro favorito, porque por un momento pensó que podría ser novelista. Estos cumpleaños eran mis demostraciones de amor, un testimonio de cuánto estaba dispuesto a dedicarme a ella, a su felicidad y a sus momentos. Pero ahora, solo esperaba ver cómo reaccionaría cuando la realidad de una relación sin amor se hiciera presente. Y eso empezaría con mi comportamiento en su cumpleaños. Clara estaba allí, sentada en el sofá, con lo que parecía ser su atuendo de cumpleaños. No había nada especial, ninguna decoración, ninguna señal de que esperara algo digno de celebración de alguien a quien consideraba aún su persona especial. Entré y la encontré allí, con esa mirada expectante, la misma que ponía cuando quería que hiciera algo grande por ella, como si todavía fuera mi novia y no mi compañera de piso. Como si el simple hecho de que fuera su día me bastara para actuar como si nada hubiera cambiado, como si los últimos días, semanas y meses de intentar reconstruir la dinámica entre nosotras fueran solo un capricho pasajero. «¡Hey!», dijo, intentando sonreír como si aún esperara alguna sorpresa romántica. La miré, luego a la mesa de la cocina, donde no había ninguna sorpresa preparada, y luego volví a mi teléfono, como si estuviera revisando algo muy importante. «¡Hey!», respondí con la misma indiferencia de siempre y añadí: «Feliz cumpleaños, Clara». La palabra me pareció vacía como una tarjeta de cumpleaños genérica que compras por obligación. Sentí el peso de esas palabras, pero también la ligereza de no tener ya la responsabilidad de cargarlas como una carga emocional. Ella me observó por un momento, tratando de procesar lo que estaba sucediendo, como si esperara que yo me derrumbara y revelara una sorpresa espectacular. Algo grandioso aún por venir. «Tú no planeaste nada». Había un dejo de incredulidad en su voz, como si no pudiera creer que, después de todo lo que había hecho por ella, simplemente había dejado pasar su cumpleaños sin algún gesto extraordinario. La miré sin prisa por responder, sintiendo el silencio llenar la habitación como un abismo creciente. «Tengo una reunión a las 10 de la mañana, un almuerzo con Sam al mediodía y una conferencia telefónica a las 3 de la tarde». Dije casi mecánicamente. «El día será normal». Clara se quedó allí, congelada, tratando de comprender si esto era una broma. «¿No vas a hacer nada para mi cumpleaños?». El tono de su voz ahora se mezclaba con frustración y confusión. «Los cumpleaños son geniales», respondí con la tranquilidad de quien no le importa nada. «Definitivamente deberías hacer algo divertido. Quizás llamar a tus amigos. Estoy seguro de que les encantaría celebrar contigo». Fue entonces cuando la última barrera que Clara había construido en su mente empezó a resquebrajarse. Había creado una idea tan idealizada de cómo debería funcionar una relación, de cómo ella seguiría disfrutando de todos los beneficios de ser mi novia, sin la responsabilidad de la inversión emocional ni la reciprocidad. Ese cumpleaños, sin sorpresas, regalos ni grandes gestos, fue el despertar de una dura realidad. Empezó a darse cuenta de que no era solo que me hubiera olvidado de su cumpleaños, sino que había deconstruido el modelo que ella había creado para nuestra relación. El modelo donde yo era responsable de todo, donde mi dedicación no necesitaba ser correspondida. Se había acostumbrado a recibir todo lo que quería de mí, sin cuestionar lo que yo realmente quería o necesitaba. Al volver al trabajo, la indiferencia se hizo aún más evidente. Fui a almorzar con Sam, como siempre, y le comenté con indiferencia que era el cumpleaños de Clara. Sam me preguntó si tenía planes para celebrarlo, y le comenté que Clara probablemente pasaría el día con sus amigas, como suele ocurrir en sus cumpleaños. Y eso bastó para darme cuenta de que, hasta ese momento, la verdad de nuestra situación finalmente se estaba cristalizando. Ya no era su novio, sino solo un compañero de piso que, casualmente, compartía un espacio común. Cuando llegué a casa esa noche, el escenario estaba preparado. Clara estaba allí, con la misma mirada de desconcierto que había visto reflejada en su rostro cada vez que se daba cuenta de que ya no podía salirse con la suya. «Entonces», dijo, con tono incierto, «pensé que harías algo por mi cumpleaños». Me acerqué lentamente, pero antes de hablar, la miré una vez más. Estaba allí, con su traje de cumpleaños, esperando que la tratara como antes, que la sorprendiera, que la apreciara como lo había hecho durante tanto tiempo.
¿Tienes algo en mente para hoy? Pregunté con voz tranquila, casi desinteresada. Parecía perdida. Y por primera vez, me sentí aliviado. Ya no se trataba de cumplir expectativas. No se trataba de ser el chico que satisfacía todas sus necesidades sin recibir nada a cambio. Se trataba de dejar por fin de jugar a un juego que nunca ganaba. Clara se quedó allí, todavía con su vestido y maquillaje, esperando algo que, al parecer, nunca llegaría. La frustración empezó a mezclarse con una dolorosa comprensión, y la verdad estaba a punto de hacerse evidente. Pensó que todo seguiría igual. Creía que, por mucho que hubiera cambiado, las viejas reglas seguían vigentes, que yo seguiría siendo el hombre con el que podía contar para todos los grandes gestos, incluso después de haberme despojado de lo que más importaba, mi amor. No es justo, dijo finalmente, con la voz casi quebrada. La miré con la misma calma que había adoptado las últimas semanas. ¿Justo? ¿Te pareció justo exigir que siguiera tratándote como si fuéramos pareja? Después de todo lo que dijiste, no había enojo en mi voz, solo honestidad dura y directa. No pensé. No quería que fuera así. Clara empezó, como si intentara convencerse a sí misma. Solo pensé que tal vez todavía podríamos estar bien. Reponerse. Repetí sin poder ocultar mi incredulidad. No puedes tener una relación solo por tenerla. Las relaciones necesitan más que un tal vez. Cuando dijiste que ya no me querías, no solo cambiaste de opinión. Me decías que todo el esfuerzo, toda mi dedicación, no sirvieron de nada. ¿Y ahora quieres intentar que nos llevemos bien como amigos? Esas palabras le cayeron como piedras. Sabía que no había lugar para simples remiendos. Los cimientos de lo que solía ser nuestra relación se habían derrumbado, y ella empezaba a comprender, con amargura, que no era solo mi cambio lo que estaba en juego, sino también su propia comprensión de cómo funcionaban realmente las cosas entre nosotros. Yo simplemente no esperaba esto de ti, Clara murmuró. Y por primera vez, me di cuenta de que no entendía realmente lo que había hecho. Todavía pensaba que yo estaba siendo cruel, que me estaba vengando de algo que ella había hecho, no que simplemente estaba reaccionando a su decisión de desconectarme emocionalmente. Entiendo, dije, agarrando mi cartera y mis llaves, sintiendo una extraña ligereza. Pensaste que me quedaría aquí esperando tu regreso. Que te estaría esperando con los brazos abiertos, lista para servirte. Pero cuando el amor se acaba, lo que queda es lo que realmente importa. Y al final, me diste una versión de mí misma que ya no puedo aceptar. La expresión de Clara era una mezcla de ira y tristeza, y no parecía capaz de decir nada más. Me giré, dirigiéndome a la puerta, y antes de irme, añadí. No voy a planear nada más. Esto es lo que querías. Ahora, podemos compartir una pizza. Como amigos. La puerta se cerró tras mí, pero el peso de la situación ya era completamente evidente para ambos. El protocolo de convivencia estaba en pleno vigor. Clara empezaba a comprender lo que significaba la verdadera separación emocional. Y todo lo que pude hacer fue seguir adelante. Yo no hackeé tu teléfono, Noé dijo con calma, simplemente dejé de pagarlo. Ya no es mi problema. El pánico en el rostro de Clara era casi palpable. Siempre había esperado que, incluso si su amor hubiera desaparecido, aún tendría ciertos privilegios, como si las facturas compartidas, los gastos, los pequeños gestos de cariño fueran cosas que él seguiría haciendo por ella, sin rechistar. Sin embargo, ahora se enfrentaba a la realidad de que todo lo que había dado por sentado estaba, de hecho, condicionado a un amor que ya había desechado. No puedes hacer eso, Clara intentó protestar con voz temblorosa. Yo necesito mi teléfono para el trabajo. Lo sé, Noé respondió, pero ya no tengo que pagarlo. Y eso es ser compañero de piso. No, cada uno se ocupa de sus cosas. De nuestro trabajo, de nuestros gastos. Fue una revisión de la realidad financiera, algo que Clara nunca había considerado hasta ese momento. Siempre había estado acostumbrada a contar con el apoyo de Noah, quien resolvía sus dificultades financieras sin pensarlo dos veces. Pero ahora, con el cambio en su situación sentimental, era evidente que las reglas habían cambiado. ¿Y ahora qué hago? Clara preguntó, mostrando su desesperación. Ocúpate tú. Paga tu factura telefónica como cualquier otra persona. Como un adulto que se ocupa de sus propias responsabilidades. Noah, con su recién descubierta frialdad, se estaba distanciando aún más. Ya no había espacio para los antiguos gestos de amabilidad ni para el compromiso emocional. La reacción de Clara fue una mezcla de confusión y frustración. Empezaba a comprender que la red de seguridad emocional y financiera que le brindaba Noah había desaparecido. Ya no era el hombre que haría cualquier cosa por ella sin dudarlo. Literalmente le estaba quitando el apoyo que había dado por sentado. ¿No crees que está siendo un poco duro?, preguntó Clara,
tratando de encontrar una salida a la creciente incomodidad. ¿Pararse? Noé respondió con una breve risa. Estoy segura. Si crees que puedes vivir sin mi amor, sin mi apoyo, tendrás que afrontar las consecuencias. Ya no será fácil, Clara. Ya no será así. Sus palabras fueron más definitivas que cualquier gesto de afecto que hubiera recibido de él. Fue el empujón final que necesitaba para comprender lo que realmente había perdido. Creía que podía tomar lo que quería sin ofrecer nada a cambio, pero ahora, el peso de su propia independencia se le imponía. Tu teléfono sigue funcionando bien. Ahora solo necesitas tu propio plan. El rostro de Clara pasó por una serie de colores, hasta llegar a un verde pálido, como si estuviera a punto de desmayarse. Pero necesito mi teléfono para el trabajo. Lo entiendo, respondí con calma. Precisamente por eso la mayoría de los adultos tienen su propio plan. Así funciona mejor. Lo que Clara empezaba a comprender poco a poco era lo que yo había estado cargando solo durante tanto tiempo. Ella vivía una vida subvencionada, y de alguna manera estaba convencida de que esa era la forma normal de ser adulta. Sin embargo, su factura de teléfono era solo la punta del iceberg. También le pagaba el seguro del coche porque incluirla en mi plan era más barato. Su membresía del gimnasio, también la pagué, porque me dijo que quería mejorar su estado físico y pensé que valía la pena apoyarla. También mantuve varias suscripciones de streaming, Netflix, Spotify, Amazon Prime y otras, que, por alguna razón, acabaron pagándose con mi tarjeta de crédito, como parásitos digitales. ¿Cuánto cuesta un plan telefónico?, preguntó, y la expresión de su rostro reveló lo desconectada que estaba de la realidad de ser una adulta independiente. Unos $70 al mes, respondí. Además, hay cargos por activación y tendrás que comprar un teléfono nuevo, ya que el tuyo está vinculado a mi cuenta. Vi a Clara haciendo los cálculos en su cabeza, y parecía que estaba tratando de calcular el costo de respirar, como si el oxígeno fuera algo por lo que había que pagar. Sus ingresos como freelance eran irregulares, y parecía creer que ciertos gastos simplemente se esfumaban. Pero la verdad era simple. El universo que ella imaginaba que se encargaba de esto era, en realidad, yo, y yo estaba oficialmente en huelga. Aaron, esto es absurdo, dijo con una voz apremiante. Llevamos 4 años juntos. No puedes dejarme sin Blanca por una sola conversación. Una sola conversación en la que dijiste que ya no me querías. Le recordé con calma, y no te estoy interrumpiendo, solo estoy ajustando nuestro acuerdo para reflejar nuestro nuevo estatus. Empezó a caminar de un lado a otro por la cocina, como si intentara escapar, pero no tenía a dónde correr. Esto es venganza, dijo. ¿Venganza? Pregunté con genuina curiosidad. ¿Cómo puede ser venganza? Me pediste una relación sin amor. Y eso es justo lo que estás consiguiendo. Los compañeros de piso no se pagan las cuentas. La verdad la penetraba poco a poco, como una onda expansiva. Su seguro de coche, la tarjeta de crédito que cubrí cuando no tenía dinero, incluso la suscripción de café de lujo que le compré porque dijo que quería probar cafés de todo el mundo, todo salía de mi bolsillo. No se trataba de amor, sino de obligaciones invisibles que ya no veía como una cortesía natural de la vida. No puedo permitirme todo esto sola, admitió Clara. Por primera vez desde aquella conversación, estaba realmente asustada. Entonces quizás deberías haberlo pensado antes de rehacer nuestra relación, dije, con una franqueza que ahora parecía no dar cabida a rodeos. El amor tiene sus ventajas. El apoyo económico es una de ellas. Decidiste no amarme, así que ahora has decidido no tener más esas ventajas. Terminé mi café y fui a guardar mi taza. Tomé mi bolso de trabajo y me preparé para irme, mientras Clara seguía allí de pie, con el mismo aspecto que quien acaba de recibir una orden de desalojo de Paradise. Tengo que ir a trabajar, dijo, dirigiéndose a la puerta. Mucha suerte con lo del teléfono. Seguro que lo solucionas. En cuanto puse la mano en el pomo de la puerta, me llamó. Me detuve, no porque lo estuviera pensando 2 veces, sino porque quería asegurarme de que lo entendiera. Podrías empezar llamando a tus amigos, sugerí, sin apartar la vista de ella. Esos mismos amigos a quienes les pareció una gran idea. Apuesto a que estarán encantados de ayudarte a navegar por este nuevo mundo de vida auténtica que has elegido. El sarcasmo era tan intenso que podría haber estado untado en una tostada, pero Clara estaba demasiado ocupada entrando en pánico como para notar mi ingenio. Durante las horas que estuve en el trabajo, fingiendo preocuparme por los informes trimestrales y las iniciativas estratégicas, Clara aparentemente descubrió que la independencia adulta costaba más de lo que imaginaba. Alrededor del mediodía, mi teléfono empezó a recibir mensajes. ¿Podrías al menos cubrirme el teléfono hasta que encuentre un nuevo plan? No puedo trabajar sin él. Esto es realmente injusto. Tenemos que hablarlo.
Leí cada mensaje con la misma indiferencia que uno muestra al consultar el pronóstico del tiempo de una ciudad que nunca ha visitado. Así que desactivé las notificaciones y fui a almorzar con Sam, donde tuvimos una conversación agradable sobre todo menos sobre relaciones y manipulación financiera. Cuando llegué a casa esa noche, Clara me esperaba con un montón de papeles, como si acabara de terminar sus deberes para una clase llamada ¿Cuánto gasta realmente Aaron en mí? 101. Lo calculé todo, dijo sin rodeos, agitando los papeles como si fuera a presentar pruebas ante el tribunal. Pagabas casi $600 al mes de mis gastos. Eso suena bastante bien, respondí, colgando el abrigo con la naturalidad de quien habla del tiempo. El amor es caro, ¿quién lo diría? Clara me miró como si fuera un rompecabezas que no pudiera resolver. ¿Cómo voy a pagar $600 extra al mes? Igual que cualquier otro adulto, dijo encogiéndose de hombros. Mejora tu presupuesto, gana más, gasta menos, quizás incluso múdate a un lugar más barato. Estas son habilidades básicas para la vida adulta. El pánico en sus ojos era palpable, y por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Pero entonces recordé su reunión esa noche con el Comité de Honestidad Emocional, todos celebrando como si estuvieran superando las adversidades del mundo, pero ignorando por completo las consecuencias prácticas de sus decisiones. Las relaciones no deberían funcionar así, decía cada semana. Tienes toda la razón, asentí. Las relaciones deberían basarse en el amor y el apoyo mutuo, pero ya no tenemos una relación. Recuerda, ahora compartimos piso, y cada compañero paga sus propias cuentas. Mientras Clara estaba sentada allí, rodeada de los papeles que detallaban el precio de su viaje auténtico de honestidad emocional, algo hermoso ocurrió. El mercado finalmente se corrigió. Durante 4 años, había estado recibiendo beneficios de novio, pero pagando como amiga. Ahora, la estructura de costos coincidía con lo que ofrecía. Y por su expresión, era evidente que la vida auténtica tenía un precio muy real. El silencio que siguió fue denso. Era como una aspiradora que absorbía todo lo bueno que quedaba de la situación y nos dejaba afrontar lo que realmente existía. Lo que realmente existía, en ese momento, era una persona experimentando su recién descubierta y auténtica libertad, y otra empezando a darse cuenta de que había cambiado un Mercedes por una bicicleta, y ahora se preguntaba por qué el camino era tan difícil. 3 semanas después de empezar el protocolo de compañero de piso, algo hermoso empezó a sucederme. Estaba redescubriendo quién era yo. El hombre detrás de 4 años de compromiso, construyendo una mente de pareja. Fue como una excavación arqueológica, solo que en lugar de descubrir artefactos antiguos, estaba desenterrando rasgos de personalidad que había enterrado bajo las capas de lo que haría feliz a Clara. Volví al gimnasio. No era su favorito, con su barra de batidos digna de Instagram y clases de yoga impartidas por mujeres que parecían sobrevivir solo con energía positiva y suplementos caros. Fui a mi antiguo gimnasio, el que olía a sudor y tenía aparatos que de verdad funcionaban, en lugar de solo verse bien. Ese lugar donde tipos como Sam iban a levantar pesas y quejarse del trabajo, sin preocuparse por si la ropa deportiva era estéticamente agradable. Vaya, te ves diferente, dijo Sam una noche, mientras terminábamos una sesión particularmente satisfactoria de desahogarnos, con unas inocentes mancuernas. ¿De verdad que has cambiado? ¿Comes mejor?, preguntó Sam mientras limpiábamos el banco de pesas. Sonreí y me encogí de hombros. Supongo que simplemente duermo mejor, respondí, lo cual, en cierto modo, era cierto. Resulta que es más fácil descansar cuando no estás constantemente preocupada por el estado emocional, la estabilidad financiera o la felicidad de otra persona. Una vez que la situación con Clara se calmó, mi vida empezó a recuperar la calma. Sam preguntó por ella, ¿cómo hacen los chicos con esa capacidad de ignorar las emociones y centrarse en lo práctico? Está resolviendo las cosas, respondí, intentando ser diplomático. Aunque Clara prácticamente me había quitado de encima sus problemas, no iba a hablar mal de ella con conocidos en común. Ahora mismo solo me estoy centrando en los míos. Y vaya si me concentré. Empecé a retomar proyectos secundarios que había dejado de lado porque Clara pensaba que eran aburridos o que le quitaban mucho tiempo. Desempolvé mi equipo fotográfico y volví a tomar fotos de verdad, no solo esas fotos de brunch dignas de Instagram que quería compartir con sus seguidores. Reencontré con amigos que había ido dejando de lado poco a poco porque Clara los encontraba agotadores, negativos o que no evolucionaban como ella creía que debían. Jordan, por ejemplo, el de la universidad, lo estaba haciendo bien, aunque Clara pensaba que estaba anclado en el pasado solo porque todavía le gustaban los videojuegos y no creía que todas las conversaciones debieran girar en torno al autodescubrimiento y el crecimiento personal. Mientras tanto, Clara vivía una experiencia diferente, por así decirlo.
El comité valiente, aquellos defensores de su honestidad emocional, cambió rápidamente de enfoque. Tina estaba inmersa en la política de un estudio de yoga y requería consultas constantes. Riley había empezado a salir con un chico complicado pero valioso, de esos que requieren un análisis diario de sus señales. Jenny, mientras tanto, estaba inmersa en sus propios problemas matrimoniales, lo que convertía la situación de Clara en un pequeño inconveniente más en la lista de dramas. Es curioso lo rápido que desaparece tu red de apoyo cuando tu crisis se convierte en una carga más común y menos interesante. Clara empezó a pasar más tiempo sentada en la sala de nuestro apartamento, mirando su teléfono como si fuera la clave de la validación que le faltaba. Llegaba del trabajo y la encontraba en el mismo sitio, rodeada de un silencio que sugería que estaba conversando consigo misma, pero perdiéndose en todas ellas. ¿Qué tal tu día?, me preguntaba cuando entraba, y la esperanza en su voz me recordaba a un perro que había estado solo en casa todo el día y ahora estaba desesperadamente agradecido por cualquier interacción humana. Muy bien, respondía, porque mis días eran realmente geniales ahora que no tenía que gastar energía mental gestionando el ecosistema emocional de otra persona. La reunión con el cliente salió bien. Almorcé con el equipo y avancé mucho con la cuenta de Peterson. Iba a la cocina a preparar la cena para una persona, y Clara se quedaba allí parada en la puerta, como esperando una invitación que nunca llegaría. El contraste entre nosotras se estaba volviendo imposible de ignorar. Yo crecía, me expandía, redescubría mis intereses, mis amistades y partes de mí que habían permanecido latentes. Clara, en cambio, se encogía, se hacía más pequeña y silenciosa cada día. Era como una planta aislada de la luz del sol, dándose cuenta poco a poco de que no podía fotosintetizar la decepción para convertirla en felicidad. El trabajo de Clara se resintió porque no podía concentrarse. Su vida social se desvanecía porque parecía que sus amigos estaban más interesados en su drama que en la amistad genuina. Su situación financiera se deterioraba porque la adultez independiente le estaba costando mucho más de lo que imaginaba. Pero lo peor para Clara no era nada práctico. No era el dinero, ni los amigos, ni el trabajo. Lo peor era el silencio. La ausencia de alguien que se preocupara lo suficiente como para hacerle preguntas de seguimiento, recordar sus compromisos, darse cuenta de cuando tenía un mal día e intentar mejorarlo. El silencio de saber que nadie más estaba dispuesto a preocuparse, porque su dedicación acababa de desaparecer. Había conseguido justo lo que pedía, una vida con alguien que no la quería. Y ahora, ese lugar se estaba volviendo el más solitario del mundo. Cada noche, me acomodaba en mi rincón con un libro o mi portátil, perfectamente contento con mi propia compañía y mis propios pensamientos. Mientras Clara permanecía allí, probablemente recordando cómo era cuando a alguien se le iluminaba la cara al verla entrar en una habitación, cuando a alguien le importaban sus pequeñas molestias en el trabajo, sus pensamientos aleatorios e incluso si se había acordado de almorzar. El silencio no era un castigo. Era simplemente el sonido natural de una relación desprovista de amor, dejando solo una convivencia educada. Y por la forma en que Clara me miraba, como si intentara resolver un rompecabezas que había roto sin querer, empezaba a comprender que había cambiado realmente. Lo curioso del silencio es que tiene la capacidad de expandirse, como un vacío que absorbe toda la dignidad de una situación, dejándote con lo que realmente importa. En este caso, lo que realmente existía. Y lo que había allí, en nuestro apartamento, se hizo cada vez más evidente. Una persona que prosperaba en su nueva y auténtica vida, y otra que poco a poco empezaba a darse cuenta de que había cambiado un Mercedes por una bicicleta y ahora se preguntaba por qué su viaje al trabajo era tan largo. 3 semanas después de empezar el protocolo de compañero de piso, algo curioso me estaba sucediendo. Me redescubría a mí mismo, recordando quién era realmente, más allá de los 4 años de una relación basada en la mentalidad de pareja y los sacrificios para mantener la felicidad del otro. Era como una excavación arqueológica, solo que en lugar de desenterrar cerámica, estaba redescubriendo rasgos de personalidad que había enterrado bajo capas de lo que haría feliz a Clara. Volví al gimnasio, pero no al elegante que prefería Clara, con su barra de batidos digna de Instagram y clases de yoga donde las mujeres parecían sobrevivir solo con energía positiva y suplementos caros. Volví a mi antiguo gimnasio. El que olía a sudor de verdad y tenía aparatos que funcionaban, no solo eran bonitos. El mismo al que iban chicos como Sam, levantaban pesas y se quejaban del trabajo, sin preocuparse por la estética de su ropa deportiva. «Tío, te ves diferente», dijo Sam una noche, al terminar una sesión particularmente buena de desahogarnos con unas mancuernas inocentes. «O sea, realmente diferente. ¿Comes mejor o algo así?» Pensé en esto mientras limpiaba el press de banca. «Creo que simplemente duermo mejor», respondí. Y, efectivamente, era cierto.
Resulta que es mucho más fácil descansar bien cuando no estás constantemente preocupado por el estado emocional, la estabilidad financiera o la felicidad de otra persona. Con Clara y toda su situación finalmente calmada, me sentí más ligero. Sam preguntó, como solo él podía, sin rodeos, ¿está solucionando las cosas? Asentí, intentando ser diplomático. Sí, lo está haciendo. Está solucionando las cosas. Porque aunque Clara prácticamente me había despedido de sus problemas, no iba a hablar mal de ella con conocidos en común. Ahora mismo estoy centrado en mis propios problemas. Y vaya si estaba concentrado. Empecé a trabajar en proyectos paralelos que había abandonado porque Clara pensaba que eran aburridos o nos quitaban demasiado tiempo. Tomé mi cámara, la desempolvé y volví a tomar fotos. Fotos reales de cosas que me interesaban, no esas fotos de brunch para Instagram que Clara quería para impulsar su presencia digital. Me reencontré con amigos de los que me había distanciado por la presión de Clara, quien los encontraba agotadores, negativos o que no progresaban. Y, contrario a la percepción de Clara, a Jordan, de la universidad, le iba muy bien. Simplemente no encajaba en su molde de crecimiento porque todavía le gustaban los videojuegos y creía que no todas las conversaciones debían ser sobre desarrollo personal y autodescubrimiento. Era feliz y su vida avanzaba, algo que, por alguna razón, Clara no podía ver. Mientras tanto, al otro lado del apartamento, Clara vivía lo que, con generosidad, podría describirse como una experiencia muy diferente. El Comité Valiente. Esos defensores de la honestidad emocional que tanto la habían apoyado en su camino hacia la liberación, parecía haberse distraído rápidamente con los dramas ajenos. Tina lidiaba con problemas políticos en el estudio de yoga, lo cual requería atención inmediata y constante. Riley había empezado a salir con un chico complicado, pero que, de alguna manera, valía la pena, y necesitaba analizar a diario las señales contradictorias que le enviaba. Jenny lidiaba con sus propios problemas matrimoniales, lo que hacía que la crisis de Clara pareciera una molestia menor. Es increíble lo rápido que desaparece tu red de apoyo cuando el drama de alguien se convierte más en una lucha diaria que en una crisis emocional. Clara empezó a pasar más tiempo sentada en nuestra sala, en la sala del apartamento que compartíamos, mirando su teléfono como si de repente le ofreciera la validación que necesitaba. Llegaba del trabajo y la encontraba exactamente donde la había dejado esa mañana, sumida en un profundo silencio que parecía sugerir que se había perdido en conversaciones imaginarias consigo misma. ¿Qué tal tu día?, me preguntaba, con un tono esperanzado, casi desesperado, que me recordaba a un perro solitario esperando ansiosamente el regreso de su dueño. Muy bien, respondía, porque la verdad era que mis días eran realmente buenos ahora que no malgastaba energía mental intentando gestionar el caos emocional de otra persona. La reunión con el cliente había ido bien. Había almorzado con el equipo e hice un trabajo excelente en la cuenta de Peterson. Iba a la cocina a preparar la cena, y Clara se quedaba en la puerta, como esperando una invitación que no llegaba. El contraste se estaba volviendo imposible de ignorar. Yo estaba creciendo, expandiéndome, redescubriendo intereses y amistades que habían permanecido latentes. Clara, en cambio, se encogía, se volvía más pequeña y silenciosa cada día, como una planta aislada de la luz, incapaz de florecer, solo dándose cuenta de que no podía convertir la decepción en felicidad. Su trabajo independiente estaba fracasando porque no podía concentrarse. Su vida social estaba desapareciendo, pues sus amigos parecían más interesados en el drama que en mantener amistades genuinas. Su situación financiera se deterioraba porque la adultez independiente le estaba costando un dinero que no tenía. Pero lo peor para Clara no eran las dificultades prácticas. Lo peor era el silencio. La ausencia de alguien que se preocupara lo suficiente como para hacerle las preguntas adecuadas, recordar sus compromisos, darse cuenta de cuando tenía un mal día e intentar hacer algo para mejorarlo. Había conseguido justo lo que pedía, una vida con alguien que no la amaba. Y ese lugar se volvió cada vez más solitario. Cada noche, me acomodaba en mi rincón con un libro o mi portátil, perfectamente contenta con mi propia compañía y mis propios pensamientos. Mientras tanto, Clara probablemente estaba allí sentada, recordando cómo era cuando a alguien se le iluminaba la cara con solo verla entrar en una habitación. Cómo a alguien importaban sus problemas laborales, sus pensamientos dispersos e incluso si se había acordado de almorzar. El silencio no era un castigo. Era simplemente el sonido natural de una relación despojada de amor y convertida en una simple convivencia. Y al ver cómo Clara me miraba, como si intentara resolver un rompecabezas que ella misma había resuelto, supe que por fin empezaba a comprender que había cambiado de verdad. El aviso de renovación del contrato llegó un martes, exactamente un mes después de que la pequeña bomba de verdad de Clara reorganizara nuestro universo. Un momento perfecto, la verdad.
como si el universo tuviera un sentido de la ironía dramática y quisiera asegurarse de que todo el papeleo estuviera en consonancia con el desastre emocional que se respiraba. Lo dejé en la encimera de la cocina, junto a la cafetera, justo donde Clara lo vería durante su rutina matutina de mirar con tristeza su teléfono mientras tomaba café instantáneo, porque aún no había descubierto cómo manejar nuestra sofisticada máquina sin que alguien más se la preparara. Durante 3 días, esa renovación de contrato permaneció allí, como una bomba de relojería envuelta en papeleo de aspecto oficial. Clara la miró fijamente, probablemente esperando a que explotara espontáneamente o se transformara en algo menos amenazante, como un menú de pizza o una oferta de suscripción a una revista. Finalmente, el jueves por la noche, se armó de valor para enfrentarse al gigantesco documento que llevaba tiempo ocupando espacio en nuestra cocina, más tiempo que la mayoría de sus recientes intentos de alcanzar la madurez. Aarón, dijo, con ese temblor en la voz que suele acompañar a quienes están a punto de hacer preguntas cruciales que no quieren respuestas. Renovamos juntos. Levanté la vista de mi portátil, donde estaba buscando apartamentos de una habitación que se ajustaran a mi presupuesto. Un presupuesto para una persona soltera, no para subvencionar el presupuesto para otra vida adulta. No, respondí simplemente, como si rechazara su oferta de compartir un sándwich. Ayer firmé el contrato de un apartamento de una habitación más cerca del trabajo. El rostro de Clara se ensombreció al instante, como si alguien le acabara de decir que Papá Noel existía, pero que además era un delincuente registrado. Se le puso tan pálido que temí que se desmayara allí mismo, en el suelo de la cocina. ¿Qué? Susurró, todavía incrédula. Apartamento de una habitación, repetí, con la misma paciencia. Excelente ubicación, con lavandería en el apartamento, barrio tranquilo. La fecha de mudanza es el mes que viene. Fue entonces cuando Clara perdió la cabeza por completo. Y quiero decir completamente. Estamos hablando de un colapso total. Como si alguien le hubiera dicho que todo lo que creía saber sobre la realidad era erróneo. Y también que el mundo se acabaría el martes. No puedes mudarte así como así, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro como si alguien hubiera abierto un grifo. Vivimos juntas. Este es nuestro lugar. Era nuestro lugar, corregí con suavidad. Ahora es solo un lugar donde 2 personas que se quieren comparten el alquiler. Y encontré una mejor oferta para mis necesidades. Clara empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, gesticulando frenéticamente con las manos, como si intentara dirigir una orquesta de pánico y desesperación. Quiero que todo vuelva a ser como antes, sollozó. Y ahí estaba, la confesión que llevaba semanas formándose. Quiero que volvamos. Cerré mi portátil y le presté toda mi atención, porque sentía que era un momento importante. No lo suficiente como para cambiar de opinión, pero sí lo suficiente como para asegurarme de que comprendiera de verdad lo que estaba pasando. Así que necesitas al hombre que estaba enamorado de ti. Dije, y por primera vez en semanas, un dejo de firmeza se asomó a mi voz. Pero le dijiste que dejara de existir. Lo sentaste un martes por la noche y le explicaste, con total claridad, que su amor era indeseado e innecesario. Y se marchó. Clara me miró fijamente, como si le hablara un idioma extranjero que nunca había oído. Ahora solo queda una compañera de piso a la que simplemente le gustas. Y continué. Y las compañeras de piso se mudan cuando encuentran mejores condiciones de vida. Eso es lo que hacen las compañeras de piso. La caja de terciopelo llegó un miércoles por la mañana, exactamente 6 semanas después de que Clara redefiniera nuestra relación con 7 palabritas que lo cambiaron todo. Un momento perfecto, sin duda. Como si el universo tuviera un sentido de justicia poética y quisiera asegurar que el capítulo final se entregara con el máximo impacto dramático. Los ojos de Clara se iluminaron al verme sosteniendo el paquete. Y por primera vez en semanas, una esperanza genuina iluminó su rostro, como si alguien le acabara de decir que todos sus problemas podían resolverse con un simple gesto. Probablemente pensó que era el fin. El gran gesto romántico que demostraría mi amor había sobrevivido a su bomba de verdad, que había pasado semanas planeando una elaborada forma de recuperarla. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz casi sin aliento por la anticipación. Abrí la caja lentamente, dejando que su esperanza creciera un momento más. Dentro, acurrucada en terciopelo negro, había una sola llave de plata, brillando como una pequeña espada bajo el sol de la mañana. Esta es la llave de mi nuevo apartamento, dije con una sonrisa que podría haber animado a un pueblo pequeño. Preciosa vista del centro, pisos de madera, lavandería en el apartamento. La esperanza de Clara no murió de repente. Explotó en 1000 pedazos, como si alguien hubiera destrozado todas sus fantasías sobre el final de esta historia. Una llave, susurró, mirando el pequeño trozo de metal como si fuera una serpiente a punto de morder. Sí,
La mudanza es este fin de semana, dije, cerrando la caja con un chasquido satisfactorio. Me quedan 30 días compartiendo piso, así que oficialmente soy libre para vivir con gente que me quiere de verdad. O mejor dicho, solo yo. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír cómo se le rompía el corazón desde el otro lado de la cocina. Clara estaba allí, probablemente calculando su terrible error, lo malinterpretada que había sido sobre el significado práctico del amor. Había conseguido exactamente lo que decía querer. Una vida con un hombre que no la amaba. Y, al parecer, eso era aún peor de lo que imaginaba. Aarón, empezó. Pero yo ya me dirigía a la puerta, con las llaves tintineando como campanas de la libertad. Que tengas un buen día, Clara. Solo faltan 29. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.